Ya, ahí está grabando. Ya, chiquillos. Entonces, partamos con nuestra tercera clase. La semana pasada vimos algunas funciones de texto, ¿se acuerdan? La primera semana vimos todas esas funciones más básicas, suma, autosuma, promedio, creo que vimos ahí, enésimo mayor, cadésimo mayor, cadésimo menor. Y la semana pasada repasamos lo que vimos la primera semana y también vimos algunas fórmulas de texto. ¿Se acuerdan? El concatenar, que era uno de los más importantes que vimos el concatenar, vimos el espacio para borrar los espacios, cuando el pronombre para que partiera siempre con la primera mayúscula, ¿cierto? El mayúscula o el minuc para ir cambiando, ¿cierto? La letra por mayúscula, minúscula, todos de repente funciones de texto que pueden ayudar en el momento de presentar un informe. Y lo que terminamos viendo fue una función que se llama funciones condicionales. No vaya a chocar, Mitchell. ¿Ya? Las funciones condicionales, que son las que, dado un número, nosotros vamos y plantamos una condición. Por ejemplo, ven ustedes mi Hola, pantalla, profe. ¿cierto? Hola, 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 profe. Michelle. Aquí estamos poniendo la atención, vamos manejando, lo voy escuchando clarito. Ah, tenga cuidado, ¿no? Sí, ¿Ya? Entonces, vemos la pantalla. Ponle mute. Eso. Ya. Vemos la pantalla. En esta pantalla vamos a pasar, o sea, hoy día en esta clase vamos a ver tres funciones. La función sí más la función y la función sí más la función o. ¿Ok? Vamos viendo. La función sí, como les decía, es un condicional. ¿Qué es lo que hace la función sí? Pregunta si es que una condición se cumple, ¿cierto? Y si es que esa condición se cumple, nos da un resultado si es que es verdadero y un resultado si es que es falso, si es que la función no se cumple. Hagamos lo siguiente. Tenemos aquí un promedio de 10 alumnos, ¿cierto? Y tenemos 3 notas. Vamos a sacar el promedio. ¿Cómo sacamos el promedio? Con la función promedio, ¿cierto? Promedio y tomamos las 3 notas. ¿Estamos de acuerdo? Eso ya lo vimos. Y si queremos copiar para abajo, doble clic ahí y se nos copia toda la fórmula para abajo, ¿verdad? Hasta ahí es lo que hemos hecho. Ok, mira, vamos a seguir estas instrucciones. Obtener promedio. Después, aquí donde dice resultado, le vamos a poner a prueba si el promedio es mayor o igual a 5,5. Y de lo contrario, le vamos a poner examen. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la condición? Que el promedio sea mayor o igual a 5,5. Para eso usamos una función que es la función sí. Ponemos igual o más y ponemos sí, que así se llama la función. Abrimos paréntesis. ¿Cuál es la prueba lógica? ¿Ven que ahí dice prueba lógica? La prueba lógica es si el promedio que está ubicado en esa casilla es mayor o igual a 5,5. Eso es lo que estoy pidiendo aquí abajo, ¿cierto? Ahí donde dice instrucciones. Si el promedio es mayor o igual a 5,5, esa es la prueba, punto y coma, que es la forma de separar. ¿Cierto? Ahí aparece un punto y coma, que es la forma de separar, y le decimos, si es verdadero, o sea, si el promedio es mayor o igual a 5,5, ¿qué tenemos que hacer? Poner la palabra a prueba. Para Excel, si es que vamos a poner un texto, tenemos que ponerlo entre comillas. A prueba. Comillas. Y coma. Valor si es falso. Si no es mayor o igual a 5,5, ¿qué le vamos a poner? Da examen. ¿Ok? ¿Siguen, chicos? ¿Sí? ¿Activen Sí, el profe, micrófono? cómo no. sí, profe. Entonces, ¿se dan cuenta? En este caso, el promedio es mayor a 5,5. Sí. Por tanto, aprobó el semestre. 5,6, si es que copio para abajo, me debiera dar aprueba. 4,5 es menor que Rechazo, Pérez. 5,5, va a examen. ¿Se dan cuenta? Y así para abajo. ¿Ok?
Esta fórmula es súper útil, muchachos. Por ejemplo, se da en casos como este. También se puede dar en casos como, por ejemplo, yo lo he visto esta fórmula en planillas de personal y que dependiendo de la AFP en la que está la persona, la AFP tiene distintos porcentajes a pagar. Si, por ejemplo, AFP Cuprum es 1,44, AFP Modelo es 0,77. Entonces, dependiendo si el valor que aparece aquí es Cuprum, Modelo o tal, hay un porcentaje que es distinto. ¿Ok? Lo importante es que se funciona a soldar. Ahí. Entonces, la condición que le pusimos acá era que si el promedio era mayor a 5,5, aprobaba y si no, iba a examen. ¿Ok? El, Otra cosa, lo que es importante, si ustedes van a poner una palabra y la van a escribir dentro de la fórmula, tiene que siempre ir entre comillas. ¿Ya? Si yo no le pongo comillas, por ejemplo, le saco las comillas, ¿sí? Lo dejé sin comillas, da un error. ¿Ok? Porque Excel no reconoce que eso es un texto. En cambio, si yo le pongo comillas, le estoy diciendo, si es que se cumple esa condición, por favor, ingresa ese texto. ¿Ok? Les voy a mandar ejercicios de esto. La única forma de probarlo es haciendo ejercicios. Cuando uno lo ve así, se ve súper fácil. ¿Ya? Si estuviéramos en una sala de clase, lo más probable es que yo les pasaría una plantilla para que ustedes empezaran a ejercitarlo mientras tanto. Entonces, estas, yo no sé si se las envié, creo que no. Se las voy a enviar para que ustedes traten de obtener esto mismo que aparece aquí abajo. ¿Ok? Entonces, otra cosa, tenemos entonces una cantidad de alumnos que aprueban y una cantidad de alumnos que va a examen. ¿Cómo yo puedo saber la cantidad de alumnos que aprueban? Aprobados. Aquí tengo, es cosa de que yo dijera 1, 2, 3, 4, 5. Pero ¿cómo lo podemos hacer con una fórmula? Porque esto podrían ser 1000 alumnos, por ejemplo. Hay una fórmula que se llama contar. Y a esa fórmula yo le puedo decir contar punto sí. ¿Sí? Entonces, esa fórmula cuenta siempre y cuando se cumpla una condición. ¿Ok? Para contar hay tres fórmulas. Una que se llama contar, otra que se llama contara, otra que se llama contar punto sí. La contar cuenta una cantidad de números. Cantidad de números. Solo contar, no suma. Por tanto, si yo pongo contar acá y hay 10 números, me va a dar un resultado de 10. Por ejemplo, igual contar, paréntesis, y le pongo todo ese rango, que me cuente cuántos números hay en ese rango, 10, porque entienden, solamente me cuenta 1, 2, 3, 4, 5, no suma, no promedia, nada, solamente una cantidad de números. Si yo quiero sumar textos, contar textos, por ejemplo, contar cuántas personas hay, cuántos nombres, yo uso la fórmula contara, igual contara. La gracia de contara es que contara cuenta todo lo que hay en una celda, independiente si es texto o número. Entonces, como es contara, me toma los textos y me los cuenta. ¿Ok? Entonces, si tenemos una gran lista para contar cuántos alumnos hay en una lista enorme, yo voy y pongo contara, marco el rango y me da la cantidad de alumnos o la cantidad de personas. Ahora, la tercera fórmula es la contar sí. Por ejemplo, cantidad de alumnos aprobados. Yo le digo igual contar punto sí, que me cuente en qué rango. Le voy a decir en este rango, en el rango de los resultados. Punto y coma. ¿Cuál es el criterio? Yo le estoy diciendo, cuéntame si se cumple una condición. ¿Cuál es esa condición?
Yo quiero que me cuente todos los que diga, todos los alumnos que aprueban. ¿Sí? Entonces me va a contar todos aquellos que sean igual a apruebo. ¿Cuántos aprueban? 5. Voy acá, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Entonces ya, si necesito saber cuántos alumnos van a examen o cuántos aprueban, ya no necesito, si es que una lista muy extensa, no necesito ir a contar uno a uno, sino que tiro una fórmula. Le digo, cuéntame si todos los que son igual a aprueba. Copiamos la misma fórmula y veamos cuántos van a examen. 1, contar, punto sí, el mismo resultado, o sea, el mismo rango, disculpen, coma para separar, y el criterio es da examen. Cierro paréntesis. 5 aprobados, 5 dan examen. Y el total de alumnos hacemos una autosuma, ¿cierto? ¿Se acuerdan cómo hacíamos la autosuma? Marcábamos todos los números y un espacio vacío más y poníamos ahí el símbolo de sumatoria. 10. ¿Cuál es la gracia de entregar un informe así, con fórmulas y no un informe con números? Que, por ejemplo, si le cambiamos la nota a Rodrigo Pérez y ese 4 se lo transformamos en un 7, pasó de tener un 4,5, un 5,5, cambió automáticamente, ya no da examen, ahora prueba. Y esto también nos cambió aquí abajo. Automáticamente pasamos de tener 5 alumnos aprobados a 6 y alumnos en examen a 4. Entonces uno no tiene que estar recalculando todo y resumando todo porque todo está linkeado con fórmula. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas respecto a esta Sí, fórmula? profe. Buena, profe. ¿Alguna duda, chicos, respecto a esa fórmula? ¿Les tincó? ¿En qué otra cosa podemos ocupar un contar sí? A ver, en la práctica, ¿no? Mirna, ¿usted ha ocupado Excel? Conversábamos en la primera clase. ¿Ha ocupado estos tipos de fórmulas? Sí, profesor, ¿Sí? pero siempre es bueno aprender, Pero practicar. por ejemplo, ¿en qué tipo de datos usted ha ocupado estas fórmulas? Como para tener un ejemplo que darle a los muchachos. No, por ejemplo, es contar una cantidad de números y lo he aplicado de esa manera, pero no con la fórmula de colocarle con el texto en realidad. Ok, Se me ocurre, profe, el conteo de tipo de diámetro de enferradura. por ejemplo, mira, les contaba yo que yo trabajo en donde hacemos los pasaportes y la cédula. Entonces a mí me devuelven cierta cantidad de documentos, de cédula y de pasaporte. Los pasaportes chilenos empiezan, o sea, las cédulas chilenas empiezan con el número 5. Por ejemplo, 512, 455, 680. Siempre tienen 9 números y empiezan con el 5. Y los extranjeros, si hay algún extranjero por ahí, empiezan con el 6. Son los que estamos entregando hoy día. Las primeras empezaban con un 2. Entonces, yo las fórmulas que les enseño, ¿cómo las he ocupado? Por ejemplo, si yo necesito saber cuántas cédulas, a mí me devuelven 15.000 documentos, o sea, una planilla enorme, solamente con los números de documentos. Y yo tengo que saber cuántos son nacionales y cuántos son extranjeros. ¿Qué es lo que hago yo? ¿Se acuerdan que yo les enseñé una fórmula que se llama derecha o izquierda? Digo, izquierda y le decía, se van a ese texto y me extrae un número desde la izquierda. Entonces, me saca el 5 y me saca el 6. Yo sé que todos los que empiezan con 5 son chilenos y todos los que empiezan con 6 son extranjeros. Y después le digo, igual, contar punto sí. Le doy el rango, son 15.000 documentos. Y le digo, cuéntame todos los que son igual a 5.
Vamos a poner un número, más número acá. Ampliamos ese rango a 10. Entonces yo con estas fórmulas, fíjense, manejo 15.000 datos y con estas fórmulas yo puedo sacar y saber de todos esos 15.000 documentos que me devolvieron, cuántos son nacionales y cuántos son extranjeros. A ustedes podría pasarle, no sé cómo dice Rodrigo, con algún tipo de ferradura, si ustedes tienen un pañol, podrían saber cuál es el stock que tienen. Ahora, lo importante de esta fórmula es que, por ejemplo, aquí yo les puse comillas a prueba, ¿ya? Ustedes están escribiendo el dato. Otra forma de hacerlo es que ustedes tengan en algún lado del documento la palabra a prueba, la palabra da examen. Entonces, si ustedes lo tienen acá, no necesitan escribirlo. Podrían solamente hacer referencias. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la referencia? En vez de poner a prueba, yo le digo que si el promedio es mayor o igual a 5,5, que sea igual a lo que está en J1. Y si no es igual a, no es mayor o igual a 5,5, que el resultado sea igual a lo que está en K1. ¿Ok? Y le digo, y le doy aceptar. Y me da lo mismo. Ahí no le estoy agregando el texto, lo estoy haciendo una referencia a una celda en particular. Recuerden que si yo copio para abajo, Excel también copia para abajo. Entonces, si yo le dije aquí que me copiara lo que está en J1, si yo bajo 1, me va a copiar lo que está en J2. Si yo bajo 1, me va a copiar lo que está en J3. ¿Ya? Excel también se va moviendo. Para que esto no pase, y si yo quiero hacer referencia a una celda en específico, lo que hago yo aquí es apretar F4. ¿Ya? Y con eso lo dejo referenciado a una celda en particular, lo que se llama referencia absoluta. Y ahora puedo copiar, porque siempre va a estar referenciada a la misma celda. ¿Se da cuenta? Entonces, o lo escribo con palabras y le pongo comillas, si es que ingreso letras, o lo puedo referenciar a alguna celda que tenga lo que yo quiero escribir. ¿Ya? En este caso, dijimos que tenemos un resultado y lo que contamos es una palabra. También podríamos contar, ¿no? Igual contar punto sí, dándole una condición en el rango de los promedios. ¿Y cuál va a ser el promedio? Que sea mayor o igual a 5,5. O sea, aquí lo pusimos en el resultado. Le dijimos que nos indicara que fue que el alumno aprueba cuando su promedio es mayor o igual a 5,5. Pero también podríamos contar cuántos son los que son mayores o igual a 5,5 dentro de un rango con el contar sí. Cuéntame si se cumple este criterio. ¿Ok? ¿Y se dan cuenta que dio el mismo resultado? Entonces son dos formas de hacerlo. ¿No? Aquí hay un ejemplo. Traten de hacerlo ustedes. Después, terminando la clase, les voy a mandar este Excel, ¿ya? Para que ustedes lo hagan. ¿Ok? Si yo borro esto que está acá, obviamente se me va a borrar esto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo lo dejé linkeado, lo dejé amarrado a estas celdas. Entonces, como aquellas celdas ya están en blanco, se me va a borrar. Entonces tengo que tenerlo ahí, esa celdita. A veces se ocupan celdas que le llamamos celdas auxiliares. ¿Ya? Están esas celditas y para que no se vean dentro de un informe que nosotros mandamos, lo que hacemos es ocultarlas. Entonces sabemos que están ahí, las ocupamos, pero las escondemos. ¿Ok? Se suele usar mucho. ¿Ya? A veces esas celdas no las ponemos justo acá, digamos, las podemos poner en el, no sé, por acá en la Z, cosa que no se note, digamos, ¿ya? Pero son celdas auxiliares que ustedes pueden ocupar. ¿Dudas, chicos? ¿No? ¿Paul, Rodrigo, Denise? ¿No? ¿Timothy? Tengo una Ok. duda. Dígame, Timo. ¿Qué pasa si quiero saber el total de los promedios
Es decir, la sumatoria de todos los promedios de los compañeros mencionados ahí. Ya, si usted quiere hacer el promedio de los promedios, ¿ya? Si usted quiere sumarlos, es una sumatoria. Ahí está. Me refiero, Por eso va a ejemplo, sumar. si digamos que se repite el nombre de un compañero 2 veces, ¿cierto? Y ¿Ya? quiero saber cuál es la sumatoria de su promedio, de esas 2 veces que se repite. Solamente el de él. A ver, déjeme ver si es que lo entiendo. Tiene Digamos aquí, que aparece Ulloa 2 veces, ¿cierto? ¿ya? En diferentes filas. Digamos, Ok. 2 o 3 veces, sí. Y quiero saber el total de su promedio. ¿Hay alguna fórmula para hacerlo? Déjeme ver si es que entiendo lo que usted necesita. Sí. Ponemos a Ulloa acá. Decimos, Ulloa aparece ¿Cierto? 2 veces. Sí. Entonces tiene un promedio aquí y tiene otro promedio acá. Exacto, uno diferente. Entonces usted quiere, pensemos que Ulloa Sí. tiene estas otras notas. Usted quiere sacar el promedio de Ulloa, el promedio que hay entre S57 y S61. Sí, también es una manera de verlo, pero otra manera sería la sumatoria de esos dos promedios sin utilizar la fórmula de sumar ni nada. Es como para tenerlo de referencia. Puede existir en ocasiones que uno tenga como 500 Mire, datos y que se repiten algunos. ya, hay una forma de que uno pueda traer los datos referenciados de un apellido, por ejemplo, que nosotros podamos decir, ok, ¿cuál es el promedio del señor Ulloa? Pero si ese señor Ulloa tiene 2 promedios, la única fórmula, no tenemos como una fórmula de decirle, o sea, yo puedo decirle, búsqueme los que son Ulloa y súmamelos o promedielos. Lo podemos hacer, pero tendríamos que cambiar, hacer referencia siempre al señor Ulloa. Entonces, si ese nombre se está repitiendo muchas veces, lo que podemos hacer es sumarlo, ¿ya? Es sumar cuántas veces aparece el señor Ulloa, sumar los promedios y dividirlo por la cantidad de veces del señor Ulloa. ¿Me entiendes? Así Sí, con un sumar sí, así como hay un contar sí, yo puedo decir, ¿sabes qué? Súmame sí, está el señor Ulloa. Veamos, hay una fórmula que se llama sumar punto sí, que es igual que el contar sí. Aquí me dice, ¿cuál es el rango? ¿Ya? Entonces yo le digo, es el apellido. ¿Cuál es el criterio? El señor Ulloa. Me dice, ok, o sea, en ese rango voy a buscar al señor Ulloa. Y el rango de suma, ¿qué voy a sumar? Vas a sumar lo que me aparece en promedio. Entonces yo le estoy diciendo aquí, búscame al señor Ulloa en estas filas y súmame lo que aparece acá. ya. Me da 11,8 porque la suma de 6,1 y 5,7 es igual a 11,8. 3,8. Entonces yo Listo. digo, ok, y esto para que me diera un promedio entre esos dos tendría que dividirlo por 2, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces lo que podría hacer es esa suma después dividirla por un contar punto sí. Para que ahí, en esta misma, me contara cuántas veces, ¿dónde estoy? ¿Cuántas veces está el señor Ulloa? Entonces tengo que las sumas del promedio me dio 11,8 y lo divido por la cantidad de promedios que hay. ¿Cuántas veces me aparece el señor Ulloa? 2 veces. Por tanto, el promedio entre 6,1 y 5,7 va a ser 5,9. Pero es una forma como secundaria de llegar. ¿Te das cuenta? Vamos ocupando más fórmulas. Aunque si te das cuenta son las mismas fórmulas que hemos ocupado hasta ahora. Contar sí, sumar sí, que no la habíamos visto. Así como está el contar sí, también está el sumar sí. Yo le puedo dar una condición, que me sume solamente aquellos alumnos que aprobaron, ¿ok? O que me promedie solamente aquellos alumnos que reprobaron, por ejemplo.
¿Respondo con eso a su pregunta, Timothy? Sí, me quedó claro. Entonces, Eso necesitaba. Sí. se puede hacer, pero a través de, hay que echar a correr la fórmula, digamos, pero se puede hacer. ¿Ya? Ya, listo. Gracias. No hay de qué, pues. Entonces vamos a ver. Vimos entonces contar sí, vimos el contar sí y el contara. ¿Se acuerdan? La diferencia entre el contar y el contara es que el contar cuenta números y el contara cuenta textos. Y después tenemos el contar sí, que nos cuenta dentro de una fila cuáles son las celdas que cumplen una condición que nosotros le damos. ¿Ok? Ahora, hay ocasiones en que yo necesito ocupar esta función sí, necesito que el resultado, por ejemplo, tenga más de una condición. Aquí dijimos que el alumno va a aprobar siempre y cuando su nota sea igual a 5,5. Tenemos solo una condición. ¿Ok? Hay ocasiones en que vamos a necesitar más de una condición. Por ejemplo, vámonos a esta fila al segundo ejemplo, que es el sí más i. ¿Qué es lo que nos pide acá? Nos pide obtener el promedio. Vamos a hacer lo mismo. Igual promedio de nota, ¿cierto? Ups, ¿qué pasó? Ahí sí. Tenemos el promedio de las tres notas y ya sabemos, lo copiamos hacia abajo. Doble clic y lo copiamos. Ahora, aquí dice, aprueba, el alumno va a aprobar si el promedio es mayor o igual a 5,5 y no tiene ninguna nota menor que 4. Entonces ahora ya no tenemos solo una condición. O sea, el alumno no aprueba solamente, no se libra del examen solamente si es que tiene nota mayor a 5,5. Le estamos pidiendo que tenga una nota mayor a 5,5 y que además no haya tenido ningún rojo. Entonces ya es más de una condición. ¿Ok? Entonces aquí se empieza a poner un poquito más difícil. ¿Qué es lo que ocupamos? La misma fórmula sí. Igual sí. ¿Por qué? Porque le vamos a pedir una condición y después nos va a dar un valor si es que es real y un valor si es que es falso. Un valor si es que se cumple la condición y si no se cumple. Ahora, ¿cuántas condiciones vamos a poner? 2. Y se tienen que cumplir las 2. Por tanto, ahí ocupamos una fórmula que se llama la fórmula I. Entonces aquí vamos a hacer lo que se llaman las fórmulas anidadas, que hay una fórmula que se mete dentro de otra. ¿Okay? Por eso se llaman anidadas. ¿Ah? Se van mezclando fórmulas. Excel en el formato 2012 permitía anidar hasta 7 fórmulas. Hoy día creo que permite hasta como 25 y quizás más. ¿Ya? Pero aquí vamos a hacer lo siguiente. Nosotros, ¿se acuerdan cuando poníamos sí, nos decía haga la prueba lógica? Y la prueba que nosotros decíamos era, ok, que eso es mayor o igual a 5,5. Le preguntábamos solo una cosa, ¿cierto? Ahora lo que vamos a hacer es preguntar dos cosas. Necesitamos que se cumplan dos funciones. Por tanto, aquí vamos a poner una fórmula que se llama I. Y vamos a abrir paréntesis. Esa I nos pide una prueba lógica. Nos dice, les vamos a decir, el promedio es mayor o igual a 5,5 y además necesitamos que necesitamos que ninguna nota sea menor que 4. Entonces le vamos a decir, la nota 1 es menor, debe ser mayor que 4, ¿cierto? Mayor o igual a 4. La nota 2 tiene que ser mayor o igual que 4. Y la nota 3 tiene que ser mayor o igual que 4. Entonces, ¿qué le está diciendo? Se va a cumplir siempre y cuando sea G2 sea mayor a 5,5, el promedio sea mayor que 5,5 y cada una de las notas sea mayor o igual a 4. Si es que eso pasa, si es que eso se cumple, significa que el alumno va a... Si eso no se cumple, el alumno da examen. ¿Siguieron?
Eso está un poquito más difícil, ¿no? ¿Ya? Porque ahí se tiene que cumplir más de una condición. Vamos a hacerlo un poquito más sencilla. Vamos a hacer la prueba si el promedio es y vamos a decir aquí, y la primera nota mayor a 4. Otra más sencilla. Entonces, le vamos a pedir dos condiciones, y cuando es más de una condición, tenemos que poner la fórmula I. La primera condición es que el promedio sea mayor o igual a 5,5, y la segunda condición es que la primera nota sea mayor que 4. Si es que esas dos cosas pasan, aprueba. Si es que no, da examen. ¿Ok? Enter. Aquí, ¿el promedio es mayor que 5,5? Sí, y la nota es 4. En la segunda, ¿qué deberá pasar? El promedio dice que es 5,6, o sea, el promedio cumple, pero la primera nota es un 3,8, no cumple. Por tanto, si es que yo copio la fórmula, el alumno da examen. ¿Ok? Porque se cumple solamente una de las exigencias. ¿Ok? Vamos para abajo. Aquí da examen, porque si bien la primera nota es mayor que 4, el promedio es menor que 5,5. ¿Ya? La segunda da examen porque la nota es mayor que 4, pero el promedio es menor que 5,5. La tercera aprueba porque se cumplen las dos sentencias. La segunda da examen, el promedio es mayor que 5,5, pero la nota es menor que 4. ¿Ok? Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces a Excel, con esta fórmula, con la fórmula sí, solamente le pedimos una sola prueba, ¿cierto? Una sola sentencia. Si queremos que cumpla más de una condición, tenemos que poner la fórmula I. Con el I le agregamos todas las condiciones que queramos. Ahora, todas las condiciones que nosotros pongamos dentro del I se tienen que cumplir, todas, porque si no va a ser falso. ¿Bien? Recuerden, tenemos un valor si es que es verdadero, si es que eso se cumple, y un valor si es que es falso. Por tanto, ¿cómo funciona Excel? Excel pregunta, ¿esto se cumple? Sí. Ok. ¿Esto se cumple? Sí. Ok. Entonces es verdadero. ¿Y cuál es el valor que vamos a poner si es verdadero? Aprueba. Y si es que es falso, examen. Se tienen que cumplir las dos sentencias o todas las sentencias que pongamos. Dentro del I podemos poner 5, 6, 7, 8 sentencias, pero se tienen que cumplir todas. ¿Sí? Esa ya es más difícil. ¿Ya? Por ejemplo, en una planilla de sueldos podríamos definir cuáles son las personas que están en Provida y en FONASA. Entonces, podríamos sumar los descuentos o sumar cuánta plata tenemos que descontarle a las personas que están en Provida y en FONASA, que no son las mismas que están en Provida y en Banmédica, por ejemplo. ¿Bien? Son montos distintos. ¿Ya? Y acá la cantidad de alumnos aprobados es lo mismo, ¿cierto? Lo poníamos con tar.si. Vamos al rango de resultados y decíamos cuáles son rangos. Recuerden que siempre después de que uno elige el rango, punto y coma, ahí lo dice, al lado del rango sale un puntito y una coma, y ahí uno pone el criterio. ¿Y cuál es el criterio? Aprueba. ¿Cuántos son los alumnos que aprueban? 3 alumnos en este caso. ¿Y cuántos son los alumnos que rechazan? O que dan examen, no que rechazan. Disculpa. Igual, punto sí, el rango, y coma, comillas, dale con la examen. Son 7 y después ahí ponemos la suma. ¿Ya? Entonces, como les decía, la gracia de esto es que queda la formulita. Entonces, si después ese alumno se le sube la nota a un 4,
automáticamente pasó a aprobar y cambia todo lo demás. ¿Ya? ¿Dudas? Ese está un poquito más complejo. ¿Ya? Porque le estamos dando dos condiciones. Otro dato, al margen. Nosotros cuando ponemos un rango, por ejemplo, aquí yo quiero ver cuántos son los que aprueban en este rango, ¿cierto? Entonces yo marco el rango, que es el H2 a H11. Siempre los rangos se ponen así. Desde H2, 2 puntos, H11. ¿Ok? Si yo no quiero que ese rango se mueva, por ejemplo, ¿se acuerdan? F4. Así dejo el rango fijo. ¿Ok? Otra forma de dejar el rango fijo es dándole un nombre al rango. ¿Y eso cómo lo hago? Marco el rango acá, ¿ya? Lo marqué, el rango resultados, y aquí, miren, aquí arribita, donde está, dice H2, yo le cambio el nombre, y en vez de H2, como tengo marcado un rango, le pongo, ese rango se va a llamar resultado. Le doy Enter. Entonces, si ustedes ven, miren, aquí yo me cambio de celda, y aquí va cambiando el nombre, ¿cierto? Va cambiando la coordenada. Ahí estoy en la G14, en la J14, en la K7. Pero si yo me voy acá arriba, al ladito hay una flecha, yo la pincho y dice resultado. Y si yo pincho acá, me reconoce que ese rango desde H12, desde H2 a H11 se llama resultados. Y la gracia es que si yo aquí quiero contar cuánto aprueban en ese rango, que yo ya sé que se llama resultado, yo voy y le pongo, donde me pregunta rango, le pongo resultado, miren, ahí aparece, lo reconoce. Entonces ya puedo abreviar eso. Entonces el rango también ahora se puede llamar resultado. Y le doy X. O sea, le doy Enter. ¿Ven? El rango ya no se llama de H2 a H11, sino que se llama resultado. Entonces así también hacemos el link a ese rango. ¿Ya? Cuando uno tiene una tabla que está establecida y que normalmente no cambia, es más aconsejable darle nombre a los rangos. ¿Ya? ¿Estamos, chicos? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Dudas? Sí, profe. ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Juan Francisco no? ¿Denis no? ¿Timothy? Ya. Vamos con el otro punto. A ver, hoy día. Vimos el sí y vimos el sí más el i, ¿cierto? El sí es cuando teníamos una sola condición y el i es cuando teníamos más de una condición que se tenían que cumplir sí o sí. Ahora vamos a ver el sí más el o. El o, ¿cuál es la diferencia que tiene con el i? Cuando hablamos del i, se tienen que cumplir las condiciones que yo pongo. El o no es obligación que se cumplan las condiciones. Se puede cumplir una u otra. Veámosla acá. Dice, obtengamos el promedio. Hacemos lo mismo que hicimos antes. Promedio, obtenemos el promedio de las notas. ¿Verdad? Promedio. Ahí está. Doble clic, copiamos la fórmula hacia abajo. Tenemos el promedio. ¿Ya? Tenemos el promedio de las notas parciales y tenemos la nota del examen. ¿Qué nos dice esto? Dice, si el promedio es mayor a 5,5 o si es que la nota del examen es mayor a 4. Entonces aquí no se deben cumplir las dos cosas. Se puede cumplir una o la otra, ¿cierto? El alumno no tiene que tener una nota, no aprueba solamente con una nota sobre 5,5, porque puede que tenga una nota menor a 5,5, pero si en el examen tuvo más que 4, también va a aprobar. ¿Ok? Entonces, a diferencia del I, en el I, las dos condiciones que yo le ponga, o 3 o 4, las condiciones que yo ponga se tienen que cumplir siempre. En el O, uno normalmente pone dos condiciones, y va a ser verdadero si se cumple una o la otra. ¿Ok? Si se cumplen las dos, también va a funcionar, y no va a funcionar si no se cumple ninguna.
Entonces, la forma de hacerlo es, llamamos la fórmula sí, con unos paréntesis. Y cuando vamos a poner la prueba lógica, como vamos a poner dos condiciones, ponemos el o, porque en este caso vamos a definir si se cumple una u otra. ¿Ok? Paréntesis. ¿Cuál es la primera condición? Que el promedio, ¿cierto? Entonces vamos a la celda del promedio, sea mayor o igual a 5,5. ¿Y cuál es la otra condición? Que en la fila del examen, que es la H2, ups, se me está botando la batería, que la H2 sea, dijimos, mayor o igual a 4. Estas son nuestras dos exigencias, ¿cierto? Nuestros dos atributos. Una tiene que ser, el promedio tiene que ser mayor o igual a 5,5 o el examen, la nota del examen tiene que ser mayor o igual a 4. Si se cumple cualquiera de las dos, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser nuestro valor si se cumple? Si es verdadero, va a ser a prueba. ¿Cuál va a ser nuestro valor si es que es falso, si es que no se cumple ninguna de las dos? Va a ser reprueba. Y como estamos escribiendo el texto, tiene que ir en comillas. Enter. Entonces acá, ¿el promedio es mayor o igual a 5,5? Sí. Y la nota del examen es mayor y 4. Por tanto, aquí se cumplieron las dos condiciones. Por tanto, es lógico que iba a aprobar. Abajo también se cumplen las dos condiciones, ¿cierto? Aprueba. Acá, ¿el promedio es mayor a 5,5? No. ¿Y la nota del examen es mayor o igual a 4? Sí. Por tanto, se cumplió una de las condiciones. Aprueba. ¿Ok? Acá, ¿el promedio es mayor a 5,5? No. Pero la nota del examen sí cumple con que es mayor o igual a 4. Por tanto, también aprueba. Acá, ¿el promedio es mayor a 5,5? Sí. Pero la nota del examen es menor que 4. Pero como el promedio es mayor a 5,5, igual aprueba. ¿Ok? Se cumplió una de las dos condiciones. Vamos para abajo, este también se cumple lo del promedio, aunque no cumpla la nota del examen. Aprobó. Aquí se cumplieron las dos cosas. Aquí abajo, ¿el promedio es mayor a 5,5? No. ¿La nota del examen es mayor o igual a 4? Tampoco. No cumplió ninguna de las dos condiciones. Por tanto, reprueba. ¿Ok? Se cumplió una de las condiciones, aprueba. Y abajo también se cumple una de las condiciones, por tanto también aprueba. Tenemos solo uno que reprueba, que es aquel en que ninguna de las dos condiciones se cumplió. ¿Sí? Sí, ¿Sí? profe. Entonces, tenemos esas tres formas. Usamos la función sí cuando tenemos una sola condición que debe cumplirse, la función sí más la función y cuando se deben cumplir más de una condición, pueden ser dos, tres o cuatro las que ustedes necesiten, y la función sí más el o cuando se puede cumplir una u otra condición. ¿Ya? Cuando hay más de una condición, pero ustedes deben cumplir una u otra. ¿Ok? No necesariamente está obligado a cumplir todas las condiciones. ¿Estamos? Y para contar la cantidad de alumnos, de nuevo, ¿cierto? Contar, sí. Y el rango, que ya saben que pueden tener, marcar el rango, o podrían ustedes darle un nombre al rango, ¿cierto? El criterio va a ser prueba. Ustedes también saben que el criterio lo pueden escribir, o lo podrían escribir por aquí en una celda y hacer referencia. Entonces aquí en este caso tenemos 9 alumnos aprobados, o
¿Qué le pasó, profe? Parece que se le cortó la grabación, ¿no? Sí, algo pasó. Se desconectó. El que reprobó le cortó los cables del computador. Se cayó el profe. Ahí volvió. Ahí volvió. No tiene audio, profe. Ahí sí. Ahí sí. Sí. Ahí sí. Ya, se me estaba cargando la batería. No lo cargué. Me embalé y no lo cargué. Ya, muchachos, ¿qué les pareció esa fórmula? Está mejor, ¿cierto? Ahí va aumentando un poquito la dificultad. Y- ¿Ven la página? ¿Ven el Excel? ¿Sí? Ya. Sí, profe. Ok, entonces ahí tenemos. Eso se los voy a enviar. Se los voy a enviar ese en blanco a los mismos correos que les envié la cita para que ustedes sigan practicándolo. Se llama ejercicio función SIM número 1. No voy a guardar nada para que ustedes sigan ahí practicando. Y por aquí tengo la número 2. Ya, este persigue la misma lógica. Profe, yo me voy a tener que desconectar. Dale nomás. Gracias, profe. Que esté bien. Dice que esté bien. Igual, profe, gracias. No está presentando, Ahí va. profe. ¿Ahí lo ven? ¿Sí? Sí. Ya. Bien, chicos. Entonces, esta se las voy a enviar para que esta la trabajen ustedes en la semana. Tiene la misma lógica para que ustedes prueben, porque mientras lo haga yo, lo van a entender clarito, pero si ustedes tienen que hacer la fórmula, ahí les va a costar un poquito más. ¿Ya? Entonces, miren, en la misma lógica son 10 personas y le puse aquí turnos. Hay un turno mañana, turno tarde, turno noche. Y hay un sueldo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Para cada persona que trabaje, dice bono por turno. Para cada persona que trabaje en turno de mañana, tienen que tener un bono de 10.000 pesos. Cada persona que trabaje en turno tarde va a tener un bono de 30.000 y los que trabajen en turno noche van a tener un bono de 50.000. Entonces después ustedes van a sacar un total del sueldo y aquí van a decir total de bono por turno mañana. O sea, van a tener que sumar todos los bonos que corresponden al turno de mañana. Entonces, ¿cómo lo van a hacer eso? Con el sumar sí. ¿Ya? Bonos por turno de tarde y bonos por turno de noche. ¿Ok? Entonces, a través de aquí van a decirle, ok, si S es igual a turno de mañana, 10.000 pesos. Si no, si es igual a turno de noche, o sea, turno de tarde, 30.000. Y si no, 50.000. ¿Ya? Hasta que, y van a hacer después el total sueldo. ¿Me siguen? ¿Lo hacemos? ¿O se los dejo de tarea? ¿Qué tarea? ¿De tarea? Ahí ustedes Sí, ven me parece mejor así practicamos. ven el video. ¿Ya? Entonces, aquí le van a poner, si es que es turno de mañana, 10 lucas, si es que es turno tarde, 30, y si es que es turno noche, 50. Y después van a sacar el total del sueldo y van a calcular cuántos bonos vamos a tener que pagar por los turnos de mañana, por los turnos de tarde y por los turnos de noche. ¿Ok? Después vamos a decir sí más I. Lo mismo que vimos. Tenemos las mismas personas, los turnos, y vamos a tener un cargo. Entonces vamos a decir, los mismos bonos, vamos a calcular cuánto va a ser su bono por cada turno, igual que en la anterior. Bono por turno tarde, por turno
por turno mañana, por turno tarde, por turno noche. Y le vamos a poner un incentivo adicional. Decimos que el incentivo va a ser de 20.000 si es operador y trabaja en turno noche. Si cumple dos atributos, ¿cierto? Si es operador y trabaja en turno noche, va a tener un incentivo de 20 lucas. Si es operador y trabaja en turno tarde, 10.000. Por tanto, por ejemplo, este que es operador y trabaja en turno de mañana, ¿recibirá incentivo? No debiera recibir incentivo. ¿Ya? Y ahí le vamos a poner el total del sueldo. Y después vamos a poner el sí más el O. Lo mismo, vamos a hacer el bono por turno, y el incentivo va a ser de 20.000 si es operador o supervisor y trabaja en la noche. ¿Ok? Entonces va a tener dos opciones. Es operador o supervisor. ¿Ok? Y después, si es operador o jefe y trabaja en la tarde. ¿Sí? Ahí le vamos a dar, ya no se tiene que cumplir sí o sí la condición, sino que puede ser una u otra. ¿Les parece? Yo se los mando entonces para que ustedes practiquen y este lo revisamos la próxima semana y lo que no hayan podido hacer lo hacemos juntos y al que esté bien lo felicitamos. ¿Les parece, chicos? Profe, consulta, Díganme. ¿usted por dónde está subiendo los videos? Porque al menos yo no los tengo, entonces me gustaría Los, verlos, poder repasar y eso. los subí a YouTube y les mandé un enlace a los correos que tenía Juanito donde mandó las invitaciones, De los delegados, ¿cierto? de los delegados creo que son. Ah, ya, ¿Ya? perfecto. Igual me voy a acordar de que está usted y se lo voy a enviar ahora. Ya porque Ya, cuando profe, envíe por el enlace de la clase, se lo envío, le voy a enviar estos dos archivos y les voy a enviar el enlace al video. Ya, profe, muchas gracias. Profesor, disculpe Juan por acá, me gustaría igual que me compartiera los archivos y las clases porque a mí no me ha llegado nada, profesor. Juan, ¿usted tiene mi correo? No, profesor. Mire, mi correo es jaime.espinosa con s @docentes.ipleones.cl. Ya, mando un correo ahí y yo me quedo con su correo y también se lo reenvío junto con cuando le envíe todos los archivos. Gracias, profe. Ya, chicos, dejémoslo hasta ahí, pues. Entonces ustedes practican con eso y la próxima semana profundizamos un poco en esto porque esto es como lo que más se ocupa. Después vamos a ver, yo creo que lo que nos queda es buscar vertical. Después vamos a trabajar un poquito en los formatos condicionales y algo que tengan ustedes, pues. Recuerden, si ustedes tienen algo en el trabajo, alguna planilla en el trabajo que deseen compartir para que las vamos viendo y vamos buscando formas más sencillas o atajos que de Excel nos pueda servir. Lo otro que vamos a ver después es cómo graficar. ¿Ok? Cómo obtener información, cómo graficar, y vamos a dejar también una clase para las tablas dinámicas. Ya que las tablas dinámicas también son rechoras y muchas veces nos piden en las pegas, oye, hazte una tabla dinámica con esto, y eso también son súper útiles. Entonces, la próxima clase, seguimos con esto, vemos el buscar B, sería nuestra cuarta clase. Después tendríamos la quinta clase como para ver formatos. Después veríamos gráficos y después vamos a estar las dinámicas y ahí tendríamos como las 7, 8 clases que habíamos conversado. Ok, ¿Ya, chicos? sí. Ok. Gracias, profe. Chao, chiquillos. Cuídense. Buenas Chao, noches. chao. Ah, profe, que esté Chao, bien. profe, gracias. Gracias. Chao. Chao, chicos. Chao, profe. Gracias, Cuídense. profesor. Gracias. Buenas noches. Chao, Gracias. profe. Chao, profe. Hay que parar la grabación, Jaime. De veras. Detener grabación.